Hoy un programa especial, vamos a hablar de dos temas puntualmente, en una segunda etapa de educación. Y en esta primera etapa, la verdad que es difícil a veces hablar de economía, hacerlo entretenido y fundamentalmente que la gente entienda qué está pasando. Es un rubro a veces difícil de que podamos los ciudadanos comprender qué está pasando en nuestra provincia, en nuestro país. Generosamente, porque la verdad que está en un momento de mucha actividad en su gestión, se acercó a dialogar con nosotros. Está acá en estudio Gonzalo Saglione, licenciado en Economía, que está conduciendo el barco económico de esta provincia para hablar de distintos temas. Muchas gracias por venir, sinceramente, muy amable. Gracias por la Sabemos que, digamos, no está muy abocado el tema medio por la cantidad de trabajo que tiene, así que muchas gracias por venir. Y fundamentalmente, veo que hoy está de moda decir, explícamelo fácil, para que podamos entender, que la gente entienda qué está pasando. Así que tengo que apelar como a un rol docente, y que podamos realmente, que yo pueda entender, que si lo entiendo yo seguro que lo va a entender del otro lado. Y quiero abocarme a distintos temas, provinciales y nacionales, si le parece, licenciado. La idea es que podamos entender las políticas nacionales, qué incidencia tienen en Santa Fe. Y en estos días no puedo evitar preguntarle por algo que hasta el Financial Times estaba hablando de que era bastante escandaloso, el tema de la deuda de estas 100 años. Y dice, y nadie le da realmente importancia. Ahora la pregunta que yo le tengo que hacer, ¿qué incidencia va a tener en la provincia de Santa Fe, en nuestros hijos? ¿Y qué es tomar deuda 100 años? ¿Cómo se explica eso? Bien, trataré de hacer el mayor esfuerzo por ser lo más claro posible. Lo más pedagógico. No comprometo resultados. Ha sido, si se quiere, una emisión que ha generado mucho ruido, la del bono a 100 años, ¿no? Argentina viene tomando deuda a diferentes plazos en la actual gestión de gobierno. De hecho, ha habido un fuerte incremento del endeudamiento, ya sea externo o local, ¿no? Porque no solo se ha tomado deuda en el exterior, sino también con actores locales. Pero el caso del bono del título público a 100 años ha puesto en debate este problema de endeudamiento. La verdad que nosotros tenemos una mirada en donde el endeudamiento no lo vemos como negativo, dependiendo de qué es lo que viene a financiar. La verdad que si el endeudamiento, como de hecho lo venimos haciendo en la provincia, se toma a los fines de ejecutar un plan de obra pública, bienvenido sea. Digo, es muy difícil que una persona, me pedías ejemplos coloquiales, ¿no? Es muy difícil que una persona compre un auto, construya una casa con recursos del sueldo mensual. Generalmente uno acude a financiamiento. Es decir, cuando vas a ejecutar gastos de capital, muchas veces necesitas financiamiento que te lo permita ejecutar. Ahora, lo que no es bueno es endeudarse para gasto corriente. No es bueno endeudarse para pagar la cuenta del supermercado en una familia. Tampoco es bueno para pagar la luz. Hoy tenemos un gobierno nacional que en este año y medio ha tomado mucha deuda para pagar la luz, para el gasto corriente. De hecho, cuando uno mira la relación, la deuda creció mucho más de lo que fue el gasto de capital ejecutado por el gobierno nacional en este año y medio de gestión de gobierno. Y el caso del título a 100 años lo que marca es de lo simbólico, porque es un monto que en orden de magnitud no es significativo. 2.750 millones de dólares para un presupuesto nacional no es un monto alto. Si yo pienso que en el año 2016 Nación incrementó su deuda en 35.000 millones de dólares, 2.750 es menos del 10% de ese nivel de deuda en que se incrementó el endeudamiento a nivel nacional. Ahora bien, en lo simbólico, es decir, por 100 años vamos a estar pagando servicio de la deuda. Que de algún modo, el 2117, de acá a 100 años, cuando se amortice el capital, es decir, cuando se le devuelva a los tenedores del título, si se quiere, puede ser irrelevante la deuda en ese momento. Pero lo cierto es que en 14 años, menos, en 13 años, en los próximos 13 años, con el interés que tiene este bono, vamos a pagar los 2.750 millones de dólares. Los 87 años restantes es ganancia para el inversor. Digo, como la tasa que se pagó, que no es un negocio para los argentinos, sino para terceros. ¿Quién emitió? Nosotros en 13 años vamos a haber desembolsado por intereses de esta deuda 2.750 millones de dólares. La totalidad de lo que nos prestaron. Claro. Los 87 años restantes vamos a seguir pagando intereses y de acá a 100 años vamos a pagar el capital, siendo que en 3 años ya lo habíamos pagado. Digo, los 87 años restantes son ganancias. No tiene mucha lógica eso para explicarlo. Para que... A ver, cuando uno dice, si Argentina estuviera en un escenario en donde la tasa de interés es del 2 o del 3% anual,
como muchos países desarrollados hoy tienen acceso a financiamientos a tasa, es una cosa. Ahora, tomar deuda 100 años al 8% es discutible. Nuestra opinión es crítica sobre el particular, porque creemos que la situación que tiene Argentina ahora es de un endeudamiento caro. Entonces, si el endeudamiento es caro, algo es caro o barato en comparación con otra cosa, ¿no? Es caro en comparación con cómo se endeuda Brasil, con cómo se endeuda Uruguay, Chile, cualquier país de la región, Bolivia. Cualquier país de la región se endeuda a tasas que son más o menos la mitad de lo que paga Argentina. Si es así, y nosotros si pensamos que la economía argentina va a ir mejorando, seguramente nuestras tasas irán bajando. Claro. Y en los próximos años es de esperar que consigamos financiamiento más barato que el que pagamos ahora. Y si es así, ¿por qué nos endeudamos a 100 años y por 100 años vamos a pagar casi el 8%? La pregunta que me sigue a esto es el déficit fiscal. Se habla mucho del tema del déficit fiscal a nivel nacional y hay muchas columnas económicas de diarios importantes, por ejemplo Cronista, donde algunos columnistas de ese diario dicen, uno muy conocido liberal como Viley creo que se llama, dice hay que achicar el Estado, esto no tiene otra solución. ¿Cuál es la visión de ustedes? A ver, yo creo que la discusión hay que sacarla de achicar el Estado. Veamos qué hace el Estado y después discutamos qué impuestos cobra para poder hacerlo. Yo generalmente en muchas presentaciones vengo incluso de una localidad del interior donde también planteaba lo siguiente ante un grupo de empresarios. Una pregunta que les hago es: díganme rápidamente 3 impuestos que ustedes le pagan al Estado. Y la respuesta casi obligada es: pagamos IVA, pagamos impuestos a las ganancias, pagamos impuesto al cheque. A veces, si la audiencia incluye productores agropecuarios, el impuesto al cheque pierde lugar y dicen retenciones a las exportaciones de soja. Pero en general, son los 3 o 4 impuestos que la gente tiene en mente que les paga al Estado. Esos impuestos se los paga el Estado nacional. Y automáticamente la pregunta siguiente es: bueno, díganme, ¿qué servicios ustedes le demandan al Estado a cambio de los impuestos que pagan? Y le demandamos salud, educación, seguridad y los servicios públicos esenciales. Bueno, esos servicios a la ciudadanía se los brindamos los gobiernos provinciales y los gobiernos municipales y comunales. Entonces, más que discutir el tamaño del Estado, lo que tenemos que discutir es qué impuestos cobramos para brindar qué servicios en el Estado. Hoy tenemos en Argentina un sistema de federalismo fiscal que lamentablemente se ha ido acentuando en el tiempo y se ha ido desvirtuando en el tiempo, en donde hay alta concentración de recursos en el nivel nacional. Y la mayoría de las cosas que el Estado tiene que darle a la ciudadanía se los damos los niveles locales de gobierno, que son los que menos impuestos cobramos. Usted debe estar, un poco enchinchado por el tema de cómo viene la plata de Nación a la provincia, sobre todo sobre fallos firmes que la provincia tiene. Insisto, explíquemelo sencillo para que todos podamos entender. ¿Qué es la plata que tiene que tener la provincia? ¿Cuál es la que debió recibir? ¿Y cuál es la que tenemos? Y que en definitiva redunda en obras y en beneficio para todos los santafesinos. De la recaudación nacional, las leyes indican que un porcentaje se queda a Nación y un porcentaje va a las provincias. Y después de ese porcentaje que va a las provincias, se aplica lo que se conoce en distribución secundaria. Es cuánto va a Formosa, cuánto a Tucumán, cuánto a Entre Ríos, cuánto a Córdoba, cuánto a Santa Fe, y así con las 24. 23, porque Cava tiene un régimen por separado. Durante muchos años, durante 10 años, al momento de hacer esa distribución, Nación se quedaba con un 15% que le correspondía a Santa Fe y no nos lo mandaba. ¿Esto en qué época fue? Al 2015. 2006-2015. Inicio de la gestión del doctor Wiener, 2008, y primeros meses del año 2009, el entonces gobernador le planteó a quien fuera presidenta que esa detracción que hacía era indebida, que eran recursos que correspondían a los santafesinos y que Nación no lo estaba mandando. Le pidió que deje de hacerlo. Digo, lo trato de hacer coloquial, lo reclamamos por la vía del diálogo. Cuando pasó 1 año y medio y vio que la situación no se iba a resolver por la vía del diálogo, el entonces gobernador Wiener, acertadamente, en defensa de los recursos de los santafesinos, acudió a la Corte Suprema para reclamarlo, incluso acompañado de otras fuerzas políticas de la provincia que respaldaron el pedido del entonces gobernador, que tenía razón, pero no lo digo yo, que fue un reclamo unánime, hace poco, lo dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en noviembre del 2015 sacó una sentencia que dice: tiene razón la provincia de Santa Fe, esos recursos son de los santafesinos, y ordenó 2 cosas. Primero le dijo a la autoridad nacional: dejen de hacer esa detracción, a partir del día siguiente dejen de hacerla. Ya en el gobierno de Cristina Kirchner se dejó de hacer esa detracción fines de noviembre del 2015. Pero lo otro que ordenó es: ahora, y devuélvanle lo que durante 10 años le quitaron indebidamente. ¿De qué plata estamos hablando?
como más o menos como para tener A una valores idea. históricos, Sí. esa deuda es de 23.500 millones de pesos. Ajá. Es imposible hablar en valores históricos y sumar pesos del año 2006 con pesos de hoy, O sea, porque un hay vaso intereses. costaba $1 hace 10 años y este mismo vaso puede costar 10 pesos hoy, con lo cual hay que traer a valores de hoy. Exactamente. No hay una única forma para traer a valores de hoy, hay diferentes criterios que se pueden usar. Si uno aplica algunos criterios da 70.000 millones de pesos. Si aplicamos otro da en el orden de los 33, 35.000 millones de pesos. Aplicando un criterio intermedio entre los extremos que entendemos nosotros como provincia que es el que se puede defender, digo, no queremos quitarle de recursos a Nación en exceso, no queremos que los santafesinos un reparto resignemos justo, recursos. digamos. Entonces, si uno busca un promedio está en el orden de los 50.000 millones de pesos a precios de hoy. Es mucho, es poco. Y a ver, 10 atrás nosotros licitamos la obra de la segunda etapa del acueducto de Desvío-Orijón, un acueducto importante, largamente esperado por la ciudad de Rafael y su región. Esa obra cuesta 2.600 millones de pesos a presupuesto oficial. 50.000 millones significa 20 acueductos de Desvío-Orijón. En esta región conocen mucho la autovía 19, significa 20 autovías 19. Es decir, el monto de dinero que la Nación le debe a la provincia es significativo. ¿Y cuánto le dio permitiría hasta dar un ahora? vuelco en la obra pública de Y la Gonzalo, provincia. ¿cuánto le dio hasta ahora? Hasta ahora cero. ¿Cero? Hasta ahora cero. En un año y medio de gestión del gobierno nacional, cero. ¿De 50.000 cero? Cero. De hecho, no nos pusimos de acuerdo en Pero el usted se da monto de la cuenta deuda. que es grave lo que está diciendo, porque además la provincia, o sea, los funcionarios nacionales están de alguna manera reteniendo plata que no es de ellos. Están incumpliendo una sentencia de la Corte Suprema de Justicia O sea, de la Nación. toda una Si cuestión. nosotros queremos tener un país que respete las leyes, lo primero que tenemos que hacer es los funcionarios públicos respetar las leyes. El gobierno anterior no las respetaba y entonces tuvimos que acudir a la Corte para que ordene. La Corte ordenó. Pero yo escucho funcionarios de Cambiemos que de alguna manera dicen que se está enviando la plata, o sea que esto no es así. No, lo que plantean los funcionarios, entiendo yo que lo que dicen los funcionarios de Cambiemos es que a partir de la sentencia de la Corte dejaron de quitarnos del 15% en el día a día. Es decir, en la nueva coparticipación no se siguió cometiendo el delito, pero no se pagó la pena por el delito pasado. Digo, si queremos el ejemplo coloquial, digo yo, usted robaba y lo agarraron y hay un juez que dicta una sentencia que dice vaya preso y dejé de robar. Entonces usted me dice yo dejé de robar, pero no fue preso. La verdad que y no a Santa devolví Fe lo que me robé. y no devolvió lo que robó. Claro. Usted durante 10 años le quitó recursos a los santafesinos que se lo tiene que devolver y no lo está haciendo. Dejó de robar. Digo, en el ejemplo que hablábamos, ¿no? Una cuestión que preocupa mucho, a ver, hay que ser sincero, yo no sé qué incidencia tiene real en nuestra región, pero se habla mucho de que están abiertas las importaciones, que hay una balanza que podría, respecto de lo que exportamos con lo que importamos, que no estaría a lo mejor en las mejores condiciones. Sin duda en Santa Fe está implicado, es uno de los estados que más produce a nivel nacional. ¿Cómo nos afecta a la provincia de Santa Fe si esto es real desde su punto de vista? Santa Fe representa entre el 8 y el 9% del Producto Bruto Nacional, es decir, de todo lo que se produce en el país, aproximadamente entre un 8 y un 9, va variando a lo largo del tiempo, pero históricamente, estructuralmente, esa es la participación que tiene Santa Fe en el Producto Bruto. De hecho, tiene una participación mucho más marcada en el comercio exterior. En Santa Fe se produce casi el 25% de lo que Argentina vende al exterior. De cada $100 que entran en el país por comercio exterior, $24 son producidos por la economía santafesina, siendo que nuestra participación es del 8% Claro. en la producción, lo cual muestra que Santa Fe tiene un fuerte perfil exportador. Es la segunda provincia de mayor nivel de exportaciones per cápita, solo superada por Santa Cruz porque tiene muy baja población y tiene exportaciones petroleras. Digo, ¿no? Santa Fe, luego Santa Cruz, es la que más exportaciones per cápita tiene. Ahora bien, es una economía que también, al generar muchas operaciones de comercio exterior vendiendo, también sufre cuando se genera un proceso de incorporación de productos del exterior a la economía santafesina. Y en este último tiempo hemos observado cómo algunas líneas de producción industrial se han visto Si tuviéramos que resentidas dar con la algunos apertura de ejemplos, importaciones. para que entendamos. Y, Por ejemplo, ¿qué no está ingresando que afecta a la economía local? Lo que muchos de los productos de línea blanca, electrodomésticos, que se producen en la provincia y que han tenido dificultades en este tiempo para poder competir con esa producción extranjera, el calzado. El calzado es tremendo lo que está pasando, inclusive provincias noroeste, saliendo un poco de Santa Fe, un montón de familias en la calle. Eso es un tema muy serio, el tema del calzado, inclusive en el ámbito de la CGT a nivel nacional, el sindicato del calzado ha pedido medidas contundentes a la CGT porque están quedándose sin trabajo.
Sí, a ver, y nosotros ahí en ese sentido como gobierno provincial tenemos un rol muy activo tratando de acompañar a todos los sectores productivos que han atravesado y que están atravesando dificultades. En este año y medio de gestión, tanto nuestro ministro Contigiani como de producción, como el ministro Genesini de Trabajo han estado presentes en diferentes situaciones de crisis que han tenido las empresas santafesinas, tratando de encontrar una contención desde el gobierno de la provincia vía políticas públicas que permita evitar el desenlace que sin esa intervención se hubiese dado, el cierre de la empresa, el despido de los trabajadores. Días atrás uno veía la noticia de que PepsiCo en provincia de Buenos Aires cerraba su planta y despedía a 700 trabajadores. 700 trabajadores que de un día para el otro se quedaron en la calle. No escuché, sinceramente, a ninguna autoridad nacional, no escuché a ninguna autoridad de la provincia de Buenos Aires diciendo veamos cómo evitamos este problema. En cambio, en cada empresa que tuvo dificultades en Santa Fe, vía nuestro ministro de la Producción, presente en la empresa, codo a codo con los trabajadores, tratando de encontrar un mecanismo en donde el gobierno de la provincia acompañe y evite algo indeseable, que es el cierre de la empresa y la pérdida de los puestos de trabajo. Hay una situación que tiene que ver con, digamos, el análisis de la economía desde el punto de vista ideológico. Yo sé que a veces parece que una cuestión ideológica no tiene que ver, no, la verdad que tiene que ver. Y lo que quiero preguntar, relacionado con lo que venimos hablando, si usted piensa que de alguna manera hemos mirado mucho a la apertura de la economía, una cuestión de libertad total, donde el Estado pareciera un poco más retraído y las cosas pasan como quiere, y termina pasando esto, una empresa cierra, dicen me cierro, me voy allá, abro acá, el Estado no tiene una injerencia determinada. El Ministerio de Trabajo debería intervenir y decir, bueno, esperen, ¿por qué se van de acá? Hay fuentes de trabajo. La economía, ¿cómo está yendo para donde quiere? Ya casi, digamos, a niveles de Adam Smith, o estamos con un control, un Estado presente. ¿Qué análisis hace la economía desde Santa Fe, una provincia importante? A ver, yo creo que hay que encontrar el justo equilibrio, ¿no? El mercado y el desarrollo del proceso competitivo es lo que permite la mayor eficiencia en el uso de los recursos, permite que los procesos de innovación se agilicen, obliga a todos los actores del sistema productivo a ser más eficientes. Con lo cual es importante que exista competencia. Es muy importante. El crecimiento surge de la mano de los mercados, pero los mercados que tienen que ser regulados, acompañados y asistidos por el Estado. El Estado tiene que estar presente. ¿Eso está pasando ahora? En la economía. Lo que uno observa es que hoy, con el ejemplo que le daba anteriormente, pareciera que hay una actitud en donde se deja el sector productivo librado a su suerte, con definición de políticas macroeconómicas en donde el Estado define las reglas de juego y después que cada cual se encargue, cada cual se arregle. No es la mirada que tenemos del gobierno de Santa Fe, donde creemos que es necesario un Estado presente, que apuntale el funcionamiento de los mercados, no que los intervenga, sino que los apuntale, pero presente. Esto también se vincula con el clima de negocios, con una especie de un clima adecuado donde la inversión extranjera, el inversor extranjero, digo, y este es un buen lugar para invertir. ¿Cuál es la situación nacional y cuál es la situación de Santa Fe en este contexto nacional? Lamentablemente, hasta el momento, las inversiones que todos esperábamos que se dieran de la mano del cambio de reglas de juego a nivel macroeconómico no se están verificando. Hasta el momento el proceso de inversión está mucho más lento del que hubiésemos esperado todo, y por eso el crecimiento de la actividad no se está dando en sintonía con las pautas presupuestarias. El presupuesto 2017 habla de un crecimiento del 3,5% del Producto Bruto para este año, y con suerte vamos a estar en el 2,5%, 3% como mucho, que es recuperar lo que perdimos el año pasado. En realidad, más que crecimiento es una recuperación, pero no está dándose un dinamismo de la actividad económica como se esperaba. Y un factor explicativo de eso es que las inversiones no se están dando del modo que se esperaba. Nosotros, mire, ¿recuerdan la discusión del régimen de sinceramiento fiscal del año pasado, ¿no? La ley de blanqueo? Sí, sí. Cuando salió la ley de blanqueo a nivel nacional se puso el tema en debate si las provincias tenían que adherir o no. En Santa Fe se discutió bastante, y Santa Fe lo hizo, creo yo, tiene el mejor marco normativo que se ha generado como consecuencia del blanqueo en las provincias. Santa Fe no adhirió al blanqueo nacional porque las fuerzas políticas de la provincia consideran que no es positivo el blanqueo en sí mismo. Creo que es conveniente que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones y no premiar al que incumple, sino premiar al que cumple. Sí, sobre todo el origen de los fondos, que a veces es un problema. Es necesario indagar sobre el origen de los fondos, pero en ese marco Santa Fe se dio una ley muy buena,
que planteó, dado el blanqueo a nivel nacional, lo que nosotros hacemos es, no queremos quedar afuera del flujo de inversiones que se va a dar como consecuencia de los recursos que se blanqueen. Porque uno de los argumentos que se usó mucho en el debate público de la Ley Nacional de Blanqueo fue que gracias a ese blanqueo íbamos a tener muchos capitales que se iban a invertir, y eso iba a alimentar el proceso de inversión en Argentina. En Santa Fe, la legislatura, con acompañamiento de la mayoría de las bancadas en ambas cámaras, en senadores y en diputados, sancionó una buena ley que dijo: yo no adhiero al blanqueo. Lo que sí le digo que todo aquel contribuyente que haya adherido al blanqueo nacional y que quiere invertir en la provincia de Santa Fe, yo no voy a ir a investigar si tuvo o no que pagarme impuestos por esos recursos. Es decir, le doy un perdón fiscal. No adhiero al blanqueo, pero le doy un perdón fiscal siempre y cuando invierta. Se creó un registro, vinieron 1000 contribuyentes a registrarse ante API y decir: yo blanqueé a nivel nacional y lo notifico al organismo provincial, pero no voy a invertir. ¿Y entonces? De los 1000 contribuyentes que hicieron presentación ante API, optaron por la vía de escape que preveía la ley provincial, que bueno, si no querés invertir porque tenés imposibilidad de hacerlo en el corto plazo, pagá el impuesto especial del 1%, que fue nada, 20 millones de pesos de recaudación, pero digo, no importa la recaudación, lo que importa es lo conceptual. Evidentemente, las decisiones de inversión no parecen estar tomándose porque todos los recursos que se han blanqueado en la provincia de Santa Fe, no hubo un contribuyente que viniera a proponer hacer una inversión productiva. Claro, el objetivo que era la inversión no se logró. No se logró. Hay una preocupación de estas horas. El dólar se disparó porque sí, porque el gobierno quiere, y qué incidencia va a tener en la economía santafesina. A ver, la discusión sobre el nivel del tipo de cambio es muy difícil de zanjar, porque hoy tenemos un tipo de cambio flotante, en donde el precio de la moneda, de la divisa, el precio del dólar, se define en función de oferta y demanda. En donde hay un banco central, que es la autoridad que regula esa oferta y demanda, que no está participando del mercado. No es ni oferente ni demandante, con lo cual el precio de la divisa está surgiendo en el día a día en función de cuántos quieren comprar dólares y cuántos quieren vender dólares. Entonces, hay alguna noticia que genera un movimiento especulativo en favor de la demanda y tenemos una expansión de la demanda, más gente que quiere comprar, y la gente que tiene dólares dice: no, yo no vendo ahora porque el precio está subiendo. O sea, el dólar tiene esa rareza en donde en general en la economía, cuando un precio sube, la gente deja de comprar eso, ¿no? La curva de demanda en economía decimos dependiente negativa, a mayor precio y menor demanda. Si las cosas son más caras, compramos menos. Con el dólar pasa exactamente lo contrario en Argentina. Con el dólar, cuando sube su precio, sale la gente corriendo a comprarlo. ¿Por qué? Porque tiene temor que vaya a seguir subiendo. Claro, digamos, ¿no? Entonces, es difícil decir cuál es el precio de equilibrio del tipo de cambio en Argentina. Lo que sí, a mí me gusta tener una mirada sobre el tipo de cambio que no va en la mirada de mercado, oferta y demanda de dólares. Lo que creo es que en Argentina tenemos que buscar el tipo de cambio que haga competitivo nuestro sector productivo, para evitar que compremos cosas afuera y que no podamos vender. ¿Este dólar sirve a este precio y cómo impacta sobre los precios? Yo creo que el tipo de cambio hoy está en un nivel acorde a lo que es el tipo de cambio real de largo plazo que tiene que tener la economía argentina. Y digo, es medio técnico la explicación, pero el tipo de cambio real no solo ve cuánto cuesta el dólar, sino cuánto cuesta producir cosas en el país y qué capacidad tenemos para competir. Obviamente el tipo de cambio real es alto para el sector agropecuario, por eso el sector agropecuario puede sostener las retenciones. Digo, no, el tipo de cambio efectivo, el que efectivamente percibe el productor agropecuario, no es 17 pesos, es 12, porque hay ahí un 30% que se lo queda el Estado vía retenciones. Con lo cual, el sector agropecuario, por su competitividad, ha logrado sostener su nivel de actividad con un tipo de cambio efectivo mucho más bajo que el medio de la economía. Ahora, muchas ramas industriales lo que están planteando es que recién ahora, con estos últimos movimientos del tipo de cambio, estarían logrando algún nivel de competitividad. De todos modos, nosotros somos de la mirada en donde no es la variable determinante de la competitividad de un sector productivo el tipo de cambio, no debe serlo, sino que deben ser otro conjunto de variables: la productividad laboral, la infraestructura pública, el sistema impositivo. Hablan de desde el gobierno nacional con respecto a una apreciación de que hay un control sobre la inflación. Sin embargo, se sabe que en estas últimas mediciones se está disparando. Hay que ver, digamos, qué noticias se van a dar, sobre todo antes de las PASO. El análisis que hacen sobre la inflación y el tratamiento que está dando el gobierno nacional, sobre todo porque se está tratando en campaña el tema de inflación, aunque el gobierno no quiera hablarlo porque realmente la economía no está como a lo mejor pretendíamos todos, ¿no?
A ver, el gobierno está aplicando lo que se dice recetas monetaristas para combatir la inflación. ¿Qué sería eso? ¿Qué sería eso, digamos, ¿no? Encarece el costo del dinero y saca pesos de la calle, digo, ¿no? Si las LEBAC, las letras del Banco Central. Días atrás tenía una reunión con un presidente de comuna de, no sé, habrá tenido 1000 habitantes el presidente de la comuna. La localidad que presidía esa autoridad local. Y en la reunión con el presidente de una comuna, 1000 habitantes, con el ministro de Economía de la provincia, lo que hablábamos de la tasa de interés de la LEBAC. Digo, la verdad que estamos mal en Argentina. ¿Qué significa eso? Para que entienda doña Rosa, como decía justamente, doña Rosa lo que tiene que es preocuparse por lo que cuestan las cosas, no por lo que cuesta la LEBAC. ¿Qué es la LEBAC? Un instrumento de financiamiento del Banco Central en donde la gente hoy, en lugar de pensar ¿en qué invierte sus recursos? Comprando un auto, cambiando la casa, construyendo. Lo que piensa es obtener un 25% de ganancia comprándole un título al Banco Central. La palabra, o expresión, mejor dicho, las dos palabras, bicicleta financiera. ¿Qué significa para usted y para una gestión en este momento? La bicicleta financiera destruye el país. Digo, ¿qué es? Discúlpeme que yo le incito a esto, pero ¿qué es la bicicleta financiera? Porque se habla y yo la verdad no lo entiendo. ¿Qué es la bicicleta financiera? Yo tengo $100. Sí. Sea un argentino o sea un extranjero. Tengo $100. Hoy. Lo cambio por pesos. Compro 170 pesos. $100, 1.700 pesos por 17, digamos, ¿no? Voy con esos 1.700 pesos y compro LEBAC al Banco Central. Me paga el 25%. De acá a un año, si tuviera un año la LEBAC, tengo 1.700 pesos por el 1.25. Me da 2.000 y pico de pesos. Voy a dólares de nuevo y cuando volví a dólares, porque el tipo de cambio se mantuvo relativamente estable en el tiempo, en lugar de tener $100, tengo $120. Tuve una ganancia del 20% en dólares por no hacer nada, por no producir. Comprando papelitos. Eso es la bicicleta financiera. ¿Alguien lo paga? Aquí no paga el Estado. Lo paga el Estado, lo pagamos todos. Pero la gente no se beneficia con eso. ¿Quién se beneficia con eso? El inversor se beneficia porque ganó el 20% en dólares. El trabajador pierde. Sí, pero ¿cuánta gente invierte? Es un clima chiquito así. Bueno, tenemos hoy el almacenero de la esquina de mi casa, el tallerista. Tenemos un modelo económico en donde el almacenero, muchas veces, cuando tiene un ahorro, en lugar de decir compro más mercadería, compro LEBAC para ganar el 25%, y así la economía no va a crecer nunca. Si las inversiones en las cuales pensamos los actores económicos, en lugar de ser una inversión productiva, es una inversión financiera, la economía de la mano de la inversión financiera nunca va a crecer. Y ojo, digo esto y también reafirmo que es fundamental el rol que tiene el sistema financiero para el crecimiento de los países, de las economías. Sin un sistema financiero sólido, no podemos financiar el crecimiento de los países. Las empresas, para crecer, tienen que endeudarse. Como los gobiernos, para poder ejecutar obras, debiéramos asumir endeudamiento. Pero una cosa es el rol de articular ahorro con inversión que tiene el sistema financiero, y otra cosa es que solo ahorremos para inversiones financieras, que es lo que hoy estaría pasando en virtud de estos instrumentos que se están generando. Si la tasa de interés que te paga el Banco Central, no hay nada más seguro que prestarle al Banco Central de un país. Si la tasa de interés que te paga el Banco Central es del 25% anual, ¿para qué te va a preocupar en hacer una inversión productiva y arriesgada? Si ganas más sentándote y esperando que el Banco Central te pague los intereses. Para ir cerrando y agradeciéndole todo este tiempo, tengo algunas preguntas finales para echarlos un poco. ¿Cómo está la recaudación en la provincia? ¿Cómo está económicamente la provincia en las líneas generales? Santa Fe es una provincia que se distingue a nivel nacional. De hecho, es la única provincia que creció en el 2016. Y en materia de administración financiera del Estado provincial, tenemos una situación en donde hemos cerrado el año 2016 con equilibrio, un superávit de 150 millones de pesos. Digo que en un presupuesto de más de 100.000 es equilibrio, es lo mismo que nada. Un presupuesto equilibrado. La mayoría de las provincias han cerrado con déficit, ¿no? Bueno, ni hablar del gobierno nacional, que lo decíamos anteriormente, cerró con un déficit de 480.000 millones de pesos el año 2016. En los primeros meses de este año nosotros venimos con una fuerte apuesta por la inversión pública que está sostenida en un esquema de financiamiento en parte, más aporte del Tesoro. Hemos hecho un esfuerzo significativo para resolver la negociación salarial en el mes de marzo, lo cual permitió el normal desarrollo de todos los servicios que brinda el Estado provincial, particularmente con mucho énfasis el servicio educativo. ¿No? Tuvimos muy pocos paros en la provincia de Santa Fe, y eso lo hacemos con un presupuesto que venimos ejecutando en sintonía con lo que habíamos previsto. ¿Cuánto invierte en educación la provincia? ¿Qué porcentaje más o menos? Más del 30%. ¿No? Estamos al tope de las provincias en cuanto al presupuesto que se destina al sector educativo. Y eso, a mí no me gusta hablar porque la verdad que no me preocupa la inversión en educación como número. Lo que me preocupa es el resultado del sistema educativo, y ahí Santa Fe se distingue porque tiene indicadores en cuanto a resultados de calidad educativa muy superior
a lo que tiene otra provincia argentina, muy superior a la media nacional. Creo que el énfasis hay que ponerlo ahí más que en el número. De todos modos, sí, en el número Santa Fe es una de las que más invierte en el sistema educativo y no es la foto a hoy, es una película. Hace años que Santa Fe ha apostado por la educación sí, no se pública, puede invertir de un día para el otro. Hace años que sí, ha apostado por la salud programa. pública. ¿En qué provincias de Argentina se están inaugurando hospitales de última generación como en Santa Fe? Venado Tuerto en los próximos días, no sé cuándo estará el Semafec aquí en la ciudad de Santa Fe. Ahora, una pregunta obligada que tengo que hacer para ir terminando y agradecerle infinitamente todo este tiempo que nos ha dado. Se avecinan las elecciones nacionales. Su equipo de trabajo lleva como candidato a Contigiani, ministro de Producción. ¿En qué beneficia, y usted está hablando de economía, le tengo que preguntarle a la economía de Santa Fe que Contigiani gane las elecciones? ¿En qué beneficia a Santa Fe? Digo, yo para no dar nombres propios, la verdad que Luis es un excelente compañero de trabajo en el gabinete. Para mí es un orgullo haber compartido el gabinete con él y seguir compartiéndolo de aquí hasta diciembre. Por lo activo que se ha mostrado justamente en cumplir el rol que tiene el Ministerio de Producción, que es acompañar a la producción de nuestra provincia. Yo creo que Luis, en la etapa que viene y como diputado nacional, va a asumir un rol fundamental en defender a los santafesinos. Yo digo, la discusión para mí en la elección que viene es quiénes queremos que nos representen en el Congreso de la Nación. Aquellos que defienden los intereses de Santa Fe o aquellos que van a defender la política económica del gobierno nacional, aunque a Santa Fe le cueste. Digo, ¿usted qué quiere en el Congreso Nacional? ¿Alguien que le pregunte al presidente por qué no paga los 50.000 millones que le debe a Santa Fe, o venga a Santa Fe a explicar por qué no nos paga? Yo quiero que nos representen aquellos que van a defender a los santafesinos. Tal vez peor, que digan que nos están mandando plata, cuando en realidad pareciera que no es, según lo que usted está planteando. Es objetivo, no es. Ni siquiera se sentaron a ponerse de acuerdo con la provincia para definir cuál es el monto de esa deuda y un mecanismo de pago. ¿Sabes lo que a mí me da bronca? Que cuando yo sé vivir mucho al norte, porque tengo familia en el norte de la provincia, viven los papás de mi mujer, digamos. Y cuando uno va al norte, muchas veces hay obra de infraestructura que hay que llevarla adelante, es la realidad. Si la nación no nos da la plata a los santafesinos que nos merecemos, esas obras se demoran. Y eso es lo que a veces a uno le da bronca, que eso hay que explicarlo. Pero a ver, mire, nosotros en los primeros 5 meses de este año, de enero a mayo, porque muchas veces Nación dice no tengo la plata, no es que yo tengo voluntad de pago, pero no tengo. En los primeros 5 meses del año Nación ejecutó obras en el país, mucho menos de lo que ejecutó Santa Fe como provincia, porque creció el 60% más o menos la obra pública nacional en lo que va del año. Pero ejecutó obras que decidió hacer en el país a un promedio de 1.200 pesos per cápita. Es decir, cada argentino, no importa de qué provincia, en promedio recibió 1.200. En Santa Fe la obra pública ejecutada por Nación es de 600 pesos per cápita. Es discriminación. La obra pública la está concentrando en otros lugares. Si Nación dice que está haciendo mucha obra pública, en Santa Fe no. Gonzalo, muchas gracias por venir y dedicarnos este tiempo. Te vamos a seguir invitando, la verdad que gracias por hacer el esfuerzo de que entienda de economía. Así que muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias. Vamos contigo.